Buenas tardes. Hoy vamos a tratar en nuestro programa varios asuntos que son de interés general. El primero está relacionado con la guerra de Gaza y el siguiente también está unido a este tema porque estamos hablando de la guerra de Ucrania, en este caso de la invasión de Rusia a Ucrania y de los intentos que ahora mismo existen para ver un resquicio que permita que llegue la paz a Ucrania por un lado y cuanto antes también a Gaza. Son dos temas absolutamente trascendentales, puesto que todos los días hay cientos de muertos y además prisioneros y además hay hambruna, en este caso estamos hablando de Gaza, y no se ha dado con un acuerdo en principio yo creo porque los intereses internacionales son pues muy diversos y los intereses de los países especialmente que están en guerra y son más pequeños pues son mayores, pero sin embargo el caso que les hacemos es menor. Y no vamos a hablar tampoco de los egos, en este caso estamos hablando de la situación que el señor Trump está causando en buena parte del mundo y en particular en estos dos casos. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Tenemos también a tertulianos de honor, en este caso. Buenas tardes, Sandra. Bueno, ¿cómo se nota que eres amigo? Muchas gracias, Salado, y buenas tardes. Y a José Luis. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues decía antes que Gaza tiene una situación realmente difícil, puesto que a la hambruna hay que añadir el constante bombardeo de las diferentes partes que tiene y que han aumentado en este fin de semana, en estos últimos 4 o 6 días, y del intento, además, manifestado abiertamente por Netanyahu, de tratar de echarles de su propio país. No sabemos qué solución saldrá adelante, pero el mundo contempla esta situación sin prácticamente mover un dedo. Y vamos a tratar estos dos temas, como hablaba. Me he extendido demasiado. No. Yo creo que además vamos a tener que agradecer al Festival de Eurovisión que se hable de Gaza. Desgraciadamente, porque el problema estaba antes, sigue, y no se hablaba, o se hablaba poco de él. Ahí, mira, tengo otro acuerdo con Sánchez en este tema, que ha tenido una postura, es decir, si a Rusia se le prohibió, que lo que estoy de acuerdo, participar, creo que a Israel también se le debería prohibir participar en este tipo de eventos y en otros, mientras se está haciendo una matanza indiscriminada. Absolutamente es un genocidio. Un genocidio y con tintes de exterminio. Y creo que de eso los judíos saben algo, que deberían ser más sensibles a ello. Y ya no lo ocultan, no se oculta. Se dice que se le va a echar de Gaza a los 2 millones de personas, o 2 millones y pico que viven ahí, ya han muerto unos cuantos. Niños, médicos, enfermeras, periodistas, hombres, mujeres. Indiscriminadamente se está matando y se está exterminando. Y como no quiere recibir, y ya dijo además el señor Trump, que ahora empieza a distanciarse un poquito, pero porque le está afectando, no porque piense lo contrario, dentro de Estados Unidos una oposición por este tema. Ya dijo que iba a hacer un centro de gol y casinos, algo que es para llenarse de vergüenza, pero se está ejecutando. Y hay que agradecer a Eurovisión, que lo ha puesto, para los que no querían saberlo, lo ha puesto delante. Con una noticia que, y yo no creo que esté manipulada para nada, que no nos debería hacer orgullosos a los españoles. Que ganase Israel en la votación popular en España, ganase en el Festival de Eurovisión. A mí no me hace sentirme nada orgulloso, porque creo que debería haber un sentimiento de lo que está pasando allí y lo que está haciendo Israel. No los judíos, Israel. Y creo que eso merecería una respuesta diferente. Y ahí creo que hay pocas manifestaciones. En España hay muy pocas manifestaciones contra este tema, muy pocas. Hay más en Estados Unidos y en otros países. En Londres hay unas manifestaciones que en España. Nos manifestamos poco por ese tema y es muy sensible, es muy importante, porque esto si no se va a repetir, además, más. Y más países y con más ciudadanos del mundo. Pero no podemos permitir esto y tenemos que tomar medidas.
Y la Unión Europea aquí tiene un déficit, tiene que comprometerse más. No se ha comprometido prácticamente nada y tiene que presionar al gobierno israelí para que acabe esta matanza. Pues ese es un punto que hemos abordado en otras conversaciones, en otras tertulias. La falta, quizás ahora mismo en este momento de la Unión Europea, de una política común exterior fuerte y unánime, como había en épocas anteriores, donde la voz de la Unión Europea era solo una, después de haberla manifestado y acordado en el seno de la Unión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta carencia de unanimidad o de acuerdos que hay en la Unión Europea y de pérdida en el momento en que nos encontramos, que no nos terminamos de hallar, es lo que hace que no tengamos una posición contundente en Gaza, que no tengamos una esta más contundente en la guerra de Ucrania. Recordemos y sanciones a Israel. Recordemos que le seguimos comprando el gas a Rusia y seguimos sin ser contundentes también en ese tema. Entonces, pues es una situación verdaderamente compleja, dinámica. Dices tú, ¿cómo se va a manifestar? La gente, aparte de todos los problemas que ya hemos mencionado en otras conversaciones hoy, que bastante tiene con sacar su vida adelante día a día, trabajadores que con trabajo no llegan a fin de mes y no pueden casi ni comer, estamos diciendo, pues lo de Gaza les queda un poco lejos. Lo de Ucrania les toca más porque al fin y al cabo es una guerra que está en la puerta de nuestra casa. El fútbol y manifestarse en el fútbol no les queda lejos. Ya, pero que tampoco... Los conciertos, por ejemplo, en Málaga, que ha habido una hora de juegos donde se han vendido 60.000 entradas. De juegos, sí, de juegos. De maquinitas, de los... 60.000 entradas a un precio bastante considerable, pero a un precio muy caro. No, si tú le dices a la gente... Y seguimos diciendo temas, se interesa uno por lo que quiere, con todo el respeto. Pero es que eso no es interés, es que el tema de ir a un partido de fútbol es algo que a ti te proporciona un ratito de ocio, de dispersión, de distracción, de no sé qué. El tema de los videojuegos, igual. Entonces, no es una cosa que te resulta a priori complicada de ir, pero si tú le estás pidiendo a la gente que encima haga un esfuerzo por una cosa que volvemos en otras conversaciones también lo hemos tenido, que tenemos en la retina desde que hemos nacido, porque la mayoría de la gente ya hemos nacido con esto en el telediario, y aunque ahora es muchísimo más dramático, porque yo creo que esta situación que se ha vivido no se ha vivido, vosotros me corregiréis, si con anterioridad... Perdóname, porque es un tema que un día quería discutir, o estamos en una etapa de la sociedad hedonista y egocéntrica, donde existe lo que te afecta a ti, pero lo que está fuera de ti no te afecta. Eso, a lo mejor también tenemos algo que hablar de ese tema. Totalmente. Es que dices, bueno, Ucrania me movilizo más, porque oye, al fin y al cabo, quita, que es una cosa que tengo en la puerta de casa, a ver si va a entrar y no sé qué. Y bueno, como quieren, quizá a lo mejor también, y porque bueno, no deja de ser Europa, pero ya Gaza nos pilla... Entenderme lo que me quiero decir, entenderme lo que me quiero decir, porque esta situación, ¿verdad? Jamás, yo no la he conocido, por lo menos vosotros me corregiréis, si una situación tan dura, tan complicada y tan dramática se había vivido alguna vez en la franja de Gaza en años anteriores, tan duradera en el tiempo y tan dura, ¿no? Y tan cruel contra población inocente como son los niños. El número de tiempo, no, en muertos, no lo sé, tampoco, siquiera. Me parece que tampoco. Entonces, quiero decir... Hombre, sí en exilio, porque allí sí está, en el exilio de palestinos sí, se exiliaron a 4 países, a Jordania, vamos, eso sí. Entonces, yo sí que volvería a solicitar a los líderes europeos que se pongan las pilas en todo lo que tiene que ver en el ámbito de sus competencias, en todos los órdenes, y no volver, quiero decir, no echar la culpa a los ciudadanos que bastante tienen también con sacar sus vidas adelante y sus problemas diarios y sacar a su gente adelante y sus familias y sus vidas. Entonces, cuando un poco de todo, pero yo no voy a volver a echar la responsabilidad a las costillas de los ciudadanos que bastante tienen con sacar su vida adelante. Me acordaba cuando decía Jesús ese momento hedonista de una referencia, sabéis que me gusta hacer siempre a mí histórica, esos años 20 del siglo pasado, donde esa cultura estaba encima de la mesa o era percibida por todos y tuvo las consecuencias que tuvo la década de los años 30 después. Así que no es la primera vez que sucede. Y ya lo hemos hablado otras veces. O sea, yo es que creo que ya nos equivocamos en el momento que comparamos la guerra, que incluso llamamos guerra a lo de Gaza,
Lo de Gaza es un genocidio, porque yo no sé cuál es el otro ejército. No, la guerra de Ucrania, dentro de que es la invasión de un país por otro y demás, hay dos ejércitos, están luchando. La comunidad internacional se ha volcado como debe ser con el pueblo ucraniano todo lo que podía y seguro que podía haber hecho más. O sea, faltan más medidas internacionales. Ha hablado Sandra del tema del gas contra Putin, pero creo que no es comparable. Es decir, la comunidad internacional y la Unión Europea especialmente no hacen nada en Israel. Nada. Hacen discursos, pero los discursos que yo sepa no paran bombas. Si ahora mismo en Ucrania, en vez de haber habido apoyo directamente económico y militar, hubiera habido discursos, pues yo imagino, a lo mejor no, porque se ha demostrado con el tiempo de que los ucranianos han podido defenderse cuando Rusia pensaba que aquello iba a ser un paseo militar, como hemos hablado muchas veces, y no ha pasado. Pero que la situación sería muy distinta, evidentemente, si no hubiera habido tecnología norteamericana y demás, pues evidentemente esa guerra estaría en otras circunstancias, por lo menos. No sabemos en qué circunstancias. Pero lo de Israel lo de Palestina no es una guerra, es un genocidio. Allí no hay dos ejércitos. Jamás era un grupo terrorista. Admitamos las listas que hacen los estadounidenses de eso. Será un grupo terrorista, pero no es un ejército. No tiene nada. O sea, tendrán pistolas y tendrán bombas y si alguien me dirá que es que no sé qué Irán le ha pasado 3 bazocas, pero es que estamos hablando de nada. Eso no es una guerra, eso es un genocidio. Y se está aprovechando una coyuntura política internacional, que hemos hablado muchas veces, para finalizar un proceso que es histórico, como ya hemos hablado aquí en algún otro episodio. Es decir, esto no es nuevo, no es que no haya pasado. Da igual si ahora están matando más o menos gente, se están anexionando el otro trocito que les faltaba, porque Israel lleva anexionándose trocitos desde 1948. Desde que nace Israel lleva haciendo eso, y lo va a seguir haciendo con el apoyo de Estados Unidos y la irrelevancia del resto de la comunidad internacional. Pues el resto de la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, no ha hecho nada. Y son responsables. Y los gobiernos de la Unión Europea son responsables del genocidio que está sucediendo. Y por ende, sus ciudadanos. Porque los políticos están y son reflejo de la sociedad. Si a la sociedad no les importa lo que sucede en un genocidio, pues esto. Como decía aquel el famoso del poeta, que se pensaba que era Bertolt Brecht, pero no era. Cuando les toque al que vengan a por él, pues ya veremos qué sucede. Pero lo que es una realidad es que estamos permitiendo el asesinato y la matanza de niños, de mujeres, de hombres en un país a cambio para que unas personas se queden con un territorio. Y hay que decirlo, porque es que eso no es otro tema que no se dice. Se dice, o sea, con temas, aquí hablamos mucho, se nos llena la boca de, oye, el islamismo, qué radical es. Oye, ¿no es radical la ortodoxia, la ultraortodoxia de los judíos? O sea, que no sé quién no ha visto los reportajes o documentales, el último, donde dicen que es que ese terreno es mío porque lo pone en la Biblia. Pero aquí de qué estamos, es que estamos hablando de eso. Eso no se habla en Europa. Se habla mucho de Eurovisión y del televoto. Yo ahí no coincido con Jesús. Yo creo que lo del televoto sí está manipulado. Pero no lo sabremos hasta que no tengamos los datos. Vamos a ver qué sucede. Pero la realidad es esa. Es decir, allí lo que está habiendo es una invasión religiosa. Para tener unos terrenos que dice que hay unos papeles que alguien escribió algún día en un cuento. Y en ese cuento se dice que eso es suyo y esa gente va allí y es que yo lo he visto, o sea, lo hemos visto documentales. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo, pero llega la señora, se queda con la casa y es que ahí lo pone, que es que todo, pues esto del reino de David, que no era el gnomo, que sería uno de sus amigos, pero que es una cosa que es alucinante. Y eso se está permitiendo en el siglo XXI. Y la responsable principal es Europa. Sí, ahí a mí me llama la atención varios asuntos. Uno de ellos es el que has comentado. Pero querría poner un poco en contexto el asunto. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de la política de Israel y estamos hablando de un genocidio y de unas masacres que se están cometiendo de manera habitual. Yo entiendo que en Israel se votó a un determinado gobierno que llegó, en este caso de extrema derecha, que es el que está cometiendo este genocidio. Hay un 20, un 30% de gente en Israel que está absolutamente en contra, están absolutamente minimizados, posiblemente perseguidos. Por eso hablamos de Israel y no del Estado judío. Sí. Pero hay un tema que es real. Israel sobrevive gracias a la ayuda de Estados Unidos, al apoyo de Estados Unidos. Pero utilizar ese apoyo y ese funcionamiento que tiene para ensayar bombas, que al final es lo que se está haciendo, porque todo el armamento que le está llegando de Estados Unidos, y de manera habitual. Además, es decir, que si quisieran, habían frenado la llegada de armamento, de bombas y de repuestos, y no podrían salir con los aviones y no podrían hacer todo el desarrollo que están haciendo ahora. Me llama la atención porque la Unión Europea, en la época de Borrell, pues de alguna manera tenía una opinión propia o se mantenía
con una idea de civilización que es la que entendemos. Estamos hablando de humanismo, un humanismo que yo creo que en muchos aspectos ha superado o está superando a la religiosidad que se pueda pensar que tienen algunos de los mensajes que a lo mejor tenemos, como el del cristianismo y el del islamismo en este caso también, que pensábamos que las ideas de generosidad, las ideas de que si te abofetean o te machacan, pues de alguna manera tienes que poner la cara buena para tratar de convencer a los demás de que ese daño no tiene sentido que se realice. Aquí eso ha volado por los aires. Estamos hablando de una religiosidad de la más cruel. Estamos hablando del momento en el que pues alguien decide que aquello se lo ha dado Dios y que lo tiene que tomar por la fuerza porque es suyo. Es que estamos hablando realmente de temas que de alguna forma es el robo, que es la mayor parte de los objetivos de una guerra. En este caso, más que una guerra a lo mejor de enfrentamiento, es una toma de poder y de tierras en otro lado. Pero antes había comentado algo de Borrell, porque lo que me ha chocado ha sido que esta semana no he visto en la televisión ni tampoco dos cosas, ni tampoco se ha mencionado en los periódicos. Una de ellas es, el otro día, el sábado pasado, hubo una manifestación en favor de que cese la guerra de Palestina, la guerra de Israel contra Gaza y contra Palestina de manera inmediata, que se llegue a un acuerdo y que además ese acuerdo sea un acuerdo justo, cosa que va a ser imposible, pero por lo menos que se pare esa matanza que se está haciendo de gente, de inocentes y de no inocentes. Habrá gente a lo mejor de Hamás que muere, pero junto a una persona de Hamás mueren otros 50 que no tienen nada que ver con ellos. Pero estamos hablando de que el ojo por ojo ha desaparecido, absolutamente. En este caso sería ojo por 50, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero lo que quería decir es que después de Borrell, la responsable de Relaciones Internacionales fue acusada por Irene Montero, y no lo he visto en ningún sitio, de igual manera que no había visto tampoco la manifestación por Palestina. ¿Perdón? ¿La sucesora de Borrell fue acusada de Irene Montero de qué? No, ahora os lo comento. El tema está que, en primer lugar, la manifestación pro-palestina, ¿la habéis visto en algún periódico? No. ¿La habéis visto en alguna televisión? No. Bueno, pues juntó gente de todo el país, de todo el Estado, como dicen algunos, y yo estuve allí, podríamos estar unos 30.000 personas, que no es una cosa baladí. A nivel de 30.000 número personas real. es mucho, pocas manifestaciones. Ojo, con 30.000 personas. Sí, la cifra, ¿quién dio la cifra de los 30.000? No, te lo doy yo. Eso ya lo matita. Salió de Atocha, solo para hacernos una idea, llegó a la Puerta del Sol. Yo fui a la Puerta del Sol y bajé por la parte de la Gran 30.000 Vía. hay pocas manifestaciones en Madrid hoy, pocas. Sí, hay pocas. Lo consiguió en el 1 de mayo, las cifras oficiales. No, es que el 1 de mayo, yo también estuve el 1 de mayo, fue un desastre. Si sigues así, hombre, menos, si había 10.000 personas, 8.000 si habría 10.000 personas en la del 1 de mayo, ya eran muchas. 8.000 dio el Aquí gobierno había civil. aproximadamente unas 30.000, que fueran 25.000, vale. Pues estaba toda la Gran Vía al tiempo que Pero estaba que eso sol. no es importante, eso no Pero es bueno, importante. es lo de menos eso. Tuvo su importancia, no apareció en ningún lado. Pero a los 2 días, Irene Montero en el Parlamento Europeo dijo textualmente, se puede sacar de algún sitio, Yo sí lo vi. que solicitaba o que estaría tan contenta de ver a la responsable de relaciones de la Unión señora Europea Kallas. siendo interpelada por un tribunal penal de la Unión Europea también, porque lo que no se puede hacer es ir a Jerusalén a contemporizar con el gobierno de Israel. No sé si eso lo visteis. Sí, yo sí lo he visto. ¿Lo has visto? Bueno, a mí me parece real, eso como la vida misma. La Unión Europea es que no tiene una forma de actuar, una actuación normal. Claro que si luego ves que cuando llega ahora, diríamos, los votos Ahí que estamos, ha habido, como comentabais. Ahí estamos, y no lo hemos planteado. Claro, en otras claro. reuniones sí hemos planteado. Alemania y Francia tienen con los judíos una deuda que creen que no van a pagarla nunca y que están siempre obligados. Eso está subyaciendo en la política de la Unión Europea. Está ahí subyacente.
Claro. En 1948. Sí, está subyacente. Pero estamos hablando de cuál Sí, pero es está la subyacente, guía y la pero forma de pero actuar. subyacente, que estoy ¿Quién en contra. manda- quién paga Creo manda, que dices? estoy manifestándome en contra. Pero digo, sí conocer por qué subyace esa política. Pues los dos países más importantes de la Unión Europea tienen una actitud que creen que no pueden manifestarse en contra del Estado de Israel por el genocidio judío. Coño, vamos a decirlo. Fijaros que lo que yo estaba ahora tratando de denunciar es que esa actitud es la misma que tiene los medios en España en este momento, porque ni ha aparecido en la prensa ni ha aparecido en la televisión, que son los medios, diríamos, públicos más conocidos. ¿Me he explicado? Sí, sí, perfectamente. Entonces, esa es la cuestión. Estamos actuando nosotros exactamente igual que está actuando Francia y que está actuando Alemania, con alguna excepción honrosa que puede ser la de este fin de semana, diríamos, con la televisión, El poniendo cartel que pusieron. Pero fijaros que en otras actuaciones estamos Que ese actuando, cartel lo estamos haciendo igual. no haber tenido ninguna importancia, me parece más importante, pero bueno, pero estuvo muy bien, Sí, sí. Yo tengo que hablar de Ucrania algo. Pasamos a- Porque hay que pensar, creo que era necesario hablar de Gaza porque es algo más inmediato, porque hoy han anunciado el dictador elegido democráticamente de Israel y genocida, ha anunciado la ofensiva total sobre Gaza. Por eso creo que era necesario, más que nunca, hablar de ello. Y de Ucrania, el señor Trump, que es el gran traidor a la causa ucraniana, que la ha tratado de vender, que está generando Putin debe estar aplaudiendo al señor Trump, si no le tiene cogido por los huevos, o algo por el estilo, que se publica, esto que digo, se publica en la prensa americana y mucho de ese tema. Pero hay que imaginar la noche de antes de ayer en Kiev, con 3.200.000 personas en Kiev, que tuvieron 8 horas, no una, los drones volando todo Kiev. 350 drones, 8 horas. Yo he hablado con familiares y dice que la desesperación era la angustia de los niños llorando, de 3 millones de personas en un solo acto. Y eso cuando se espera el señor Trump, que Putin no va a acabar, yo lo digo aquí, Putin no va a firmar ninguna paz en Ucrania. No quiere Ucrania, no quiere la paz. Y el señor Trump va a hacer un flaco servicio a Europa. Y además, en estas conversaciones, el señor Trump no ha admitido que esté en la Unión Europea. La Unión Europea tiene que también adoptar una postura diferente, que sí, a Ucrania está ayudando, pero tiene que ser interlocutor para este tema. No puede dejar al señor Trump vender Ucrania a Rusia. Tenía que decirlo, perdonadme. Pero si eso volvemos siempre, es que siempre, os estáis dando cuenta, siempre da igual el tema que tratemos, pero siempre volvemos al mismo punto al mismo punto de partida, que es la falta de músculo de la Unión Europea en estos momentos, en el contexto internacional y en la realidad internacional. Y yo a Jesús se lo he escuchado muchas veces decir, o nos sentamos, nos preparamos y nos sentamos a comer en la mesa y somos un comensal más, o vamos a hacer el postre. Y es que tiene toda la razón. Tú ahora estabas hablando de la señora que ha sucedido a Borrell, de la señora Calas. Nos ha costado acordarnos del nombre de quién es ahora la representante de la política europea en el exterior. Y quiero decir, y estamos hablando con una gente que estamos ocupadas y preocupados por la información que pasa en el mundo, que vemos los informativos, que en la medida de nuestras posibilidades sí que somos gente comprometida, que intentamos tener, como dice uno que escuché el otro día, nuestro metro cuadrado en el que vivimos un poquito mejor, ¿no? Y si cada uno tenemos nuestro metro cuadrado de parcela, ayudamos al que tenemos al lado, pues a lo mejor vamos haciendo un poquito entorno mejor. Pero si eso somos nosotros, que nos cuesta pensar quién es la representante de la política exterior, pues tú imagínate a la gente común, a la ciudadana, al conjunto de la ciudadanía común. Yo aquí quiero echar al señor Borrell, que está escribiendo, porque sí sigue escribiendo, opinando. Y participando en conferencias internacionales por todo el mundo. Condenando lo que está haciendo Israel, lo está condenando.
De hecho, perdona que y al mismo tiempo criticar el poco homenaje que se le ha hecho al señor Borrell. De todas formas, y yo me alegro un montón y lo tengo que decir, pero el otro día la concesión del premio Carlos V, la mayor distinción y condecoración que hay europea, se le entregó en el monasterio de No estaba el presidente del gobierno español, no estaba... pero porque estaba el rey. Pueden estar los dos. Y vemos todos los actos en que han ido los dos. Bueno, eso no me vale como argumentación. El presidente del gobierno puede ir donde le dé la gana. Aquí, en España y en el mundo entero. No me vale como argumentación. Y faltaban ministros, sí estaban dos expresidentes, y faltaban consejeros de la Unión Europea, más de los que hubo, más miembros del gobierno europeo. Creo que fue hacerle un poco el vacío, en mi opinión, al señor Borrell, porque se está mojando, afortunadamente, y bien. Bueno, eso es lo que iba. Si habéis tenido oportunidad de ver el discurso en su intervención, y si no, lo recomiendo que lo veáis, creo que una vez más hizo un discurso contundente, sin complejos, serio y riguroso, que es el que tenía que adoptar, desde mi humilde opinión, la señora Kallas. Bueno, por el tema de Ucrania, yo creo que lo que está quedando palmario en las últimas semanas, sobre todo, es que quien tiene el poder de decisión y quien manda en toda esta situación es el presidente de Rusia, es Putin. Él decide si quién va, dónde va y cuándo no va. Y su subalterno, el señor Donald Trump, pues dice, cuando el otro no hace el movimiento, él dice, no os preocupéis porque ya hablaré yo con él. Y estamos esperando a que hablen, como si así se fuera a solucionar algún problema. Eso sí, Estados Unidos ya se ha quedado con las riquezas que quería de Ucrania, y bueno, pues esto se seguirá estirando y vamos a ver hasta dónde lleva, porque esta es la situación ahora mismo, hasta dónde quiere llevar Putin a Trump. Hasta dónde le quiere estirar y hasta dónde quiere demostrar, digamos, su poder real. Porque evidentemente, pues si alguien conoce muy bien cómo se manejan todos esos hilos de la geopolítica, es Vladimir Putin. Su currículum es conocido por todos. Y la diplomacia rusa es una diplomacia que lleva 80 años la misma y sabe de qué va esto. Saben de qué va esto. Por eso, que yo creo que ahora el mundo debería estar expectante de ver hasta dónde quiere llevar Putin a Trump y a ver cómo los resortes del propio, digamos, del propio Estados Unidos, todos los resortes, a ver cuánto aguantan eso. A ver hasta dónde lo llevan y a ver hasta dónde lo aguantan. Ayer salió por primera vez, se ha publicado esta mañana, la que ha sido embajadora nombrada por Trump en Ucrania, que ha dimitido. Y ha dicho que ha dimitido porque el señor Trump estaba contra Ucrania y la quería vender. Lo ha dicho la embajadora norteamericana. Profesional. No de esas que pagan por el puesto. Claro, pero que... sí. Claro, lo que pasa es que eso... hemos llegado a un estado de debate en el que eso que hace 10 años sería algo que podría acabar con la carrera de un presidente de Estados Unidos, sin ir más lejos, ahora mismo pues prácticamente puede estar incluso bien valorado por la población. Es decir, con los problemas que tenemos, que es uno de los temas que no hemos hablado hoy, pero que siempre están encima de la mesa, con los graves problemas que tenemos con los medios de comunicación, al final tú puedes hacer convencer a la gente, si quieres, manipulando a la gente, diciéndole, no, si nosotros vendemos Ucrania, es decir, el famoso debate que tuvieron Biden y Trump, que Biden le decía, esto es un buen negocio para Estados Unidos. Es decir, nosotros aquí estamos vendiendo armas y estamos ganando mucho dinero. Y el otro dijo, no, hombre, pero nos está costando dinero. O sea, les importaba un pimiento Ucrania y los que estuviéramos viendo. La cuestión era, ¿cuál era? Si era buen negocio o era mal negocio. No estaban hablando de otra cosa en aquel famoso debate. Y estamos hablando de eso. Es decir, tú al ciudadano medio de Estados Unidos, que no se quiere, que le da igual lo que pase en al ciudadano siempre ponemos de Ohio, Wisconsin, que tiene sus problemas, que no tiene trabajo, como estaba explicando antes Sandra, le da igual. Y si a ese ciudadano, el presidente de Estados Unidos le dice, vamos a dejar de gastarnos los cientos de miles de millones que habrán puesto ahí en la guerra de Ucrania, porque nunca le cuentan lo que han ganado. En el debate aquel que tenía no hablan de dinero, pero ahí dicen que te vas a ahorrar dinero y dicen pues que se quede el país Putin, si no va a pasar nada, si a nosotros nos da igual. Hablábamos antes de las iglesias, no olvidéis que las tropas rusas que van a combate son obedecidas por el patriarca de Moscú y por los popes respectivos, y la fusión iglesia-estado en Rusia es espectacular. Pero lo que hablabas también de Wisconsin y de Ohio, y porque he tenido a mi hijo en Wisconsin,
el poder de las iglesias en plural, y la influencia en las opiniones de los ciudadanos de las iglesias es espectacular. Y a mí me preocupó el sábado, que es que no sé si fuese el sábado o domingo, tengo la duda, salí por Getafe y había más de 300 personas de iglesias evangelistas repartidas por todo el centro de Getafe, dando información, y un coro de 20 personas maravilloso, que cantaban maravilloso, pero más de 400 personas repartiendo la publicidad por todo el centro de Getafe de iglesias evangélicas. Además no iban como una iglesia, iban como iglesias. Digo por si alguien quiere pararse un momento a pensarlo. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Os agradezco mucho las intervenciones y creo que va a ser de entretenimiento y utilidad, espero, a los que nos puedan ver. Muchas gracias.